Analistas advierten sobre el agotamiento de las estrategias del gobierno cubano en las negociaciones con Estados Unidos. Yaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, OCDH, y María Berlau, directora de Archivo Cuba, ofrecieron su análisis durante el programa Almohadilla Los Puntos a las IES, centrándose en la dinámica actual de las conversaciones entre ambos países y los intentos de manipulación por parte del castrismo. La discusión se enfocó en la percepción de que el régimen cubano se encuentra en una posición cada vez más vulnerable a medida que las opciones disponibles para influir en el proceso de negociación se reducen. Cires y Berlau coincidieron en que la estrategia tradicional del gobierno cubano, basada en la victimización y la denuncia del embargo estadounidense, está perdiendo efectividad. Según los analistas, el castrismo ha intentado sistemáticamente presentar una narrativa que lo victimiza como un país asediado por las políticas estadounidenses, buscando generar simpatía internacional y presionar a Washington para que ceda en sus demandas. Sin embargo, esta táctica se ve socavada por la creciente evidencia de las violaciones de derechos humanos en Cuba, la falta de reformas económicas significativas y la persistencia de un sistema político autoritario. Berlau destacó la importancia de comprender los mecanismos de manipulación utilizados por el régimen cubano para controlar la información y proyectar una imagen distorsionada de la realidad. Señaló que el gobierno controla estrictamente los medios de comunicación y restringe el acceso a la información independiente, lo que dificulta la labor de los periodistas y activistas de derechos humanos. Además, el régimen utiliza una red de agentes y colaboradores para difundir propaganda y desinformación en el extranjero. Cires, por su parte, enfatizó la necesidad de que la comunidad internacional adopte una postura más firme frente a las violaciones de derechos humanos en Cuba y exija al gobierno cubano que cumpla con sus obligaciones internacionales. Argumentó que la falta de consecuencias por las acciones del régimen ha contribuido a la impunidad y ha alentado la represión contra la disidencia. Los analistas también abordaron el tema de las posibles concesiones que el gobierno estadounidense podría estar dispuesto a hacer a Cuba a cambio de avances en materia de derechos humanos y reformas económicas. Cires y Berlau advirtieron que cualquier acuerdo que no incluya condiciones claras y verificables en estos ámbitos podría ser contraproducente y fortalecer al régimen cubano. En este sentido, señalaron que es fundamental que Estados Unidos mantenga una postura de principio y no ceda a las presiones del castrismo. Argumentaron que la única manera de lograr un cambio positivo en Cuba es exigir al gobierno cubano que respete los derechos humanos, libere a los presos políticos y permita la celebración de elecciones libres y justas. La discusión también se extendió a las implicaciones de la situación en Venezuela para las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Cires y Berlau coincidieron en que el apoyo del régimen cubano al gobierno de Nicolás Maduro ha complicado las relaciones con Washington y ha generado desconfianza en la administración estadounidense. Además, señalaron que la crisis económica en Venezuela ha tenido un impacto negativo en la economía cubana, ya que el gobierno cubano depende en gran medida del petróleo venezolano para sostener su economía. Esta situación ha aumentado la vulnerabilidad del régimen cubano y ha reducido su capacidad para negociar con Estados Unidos. En resumen, el análisis de Cires y Berlau sugiere que el régimen cubano se encuentra en una posición cada vez más difícil en el proceso de negociación con Estados Unidos. La pérdida de efectividad de sus estrategias tradicionales de manipulación, la creciente evidencia de violaciones de derechos humanos y la crisis económica en Venezuela han debilitado su posición y han reducido sus opciones. Los analistas advierten que cualquier acuerdo que no incluya condiciones claras y verificables en materia de derechos humanos y reformas económicas podría ser contraproducente y fortalecer al régimen cubano. La comunidad internacional, según su opinión, debe mantener una postura firme frente a las violaciones de derechos humanos en Cuba y exigir al gobierno cubano que cumpla con sus obligaciones internacionales.